Bueno, nuestra primera conferencia de este Seminario Iberoamericano de Periodismo es Ciencia se titula Tres pilares para la sustentabilidad de los mares mexicanos: ciencia, periodismo e involucramiento comunitario. Nuestros ponentes en esta ocasión son Catalina López Sagástegui y Alejandro Melgoza. Les voy a dar una referencia acerca de cada uno de ellos. Catalina López es bióloga marina egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y obtuvo su maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación Marina en el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación del Instituto de Oceanografía Scripps en la Universidad de California en San Diego. Después de julio de 2010 es investigadora residente de USM Mexus en la Universidad de California, en donde desarrolla un análisis descriptivo de los esfuerzos de colaboración que se han llevado a cabo en la región del Alto Golfo de California y el noroeste de México. Su enfoque está en los aspectos sociales, económicos y políticos de la región relacionados a temas de conservación y manejo de recursos naturales, y trabaja para identificar cómo las comunidades de la región se adaptan a cambios en los contextos social, político y económico generados por la implementación de políticas públicas de conservación y el manejo de los recursos pesqueros. En octubre de 2017 asumió el puesto de directora del Programa Marino del Golfo de California y es editora dentro de la iniciativa Datamares, la cual se enfoca en comunicar ciencia y garantizar el acceso abierto a datos científicos y técnicos. Fue miembro del grupo científico en los proyectos de futuros alternativos para las ciudades de La Paz y Loreto en Baja California Sur, ambos coordinados por la Escuela de Diseño de Harvard. De 2006 a 2010 formó parte del equipo del trabajo del NOS, Noroeste Sustentable, una organización civil dedicada a crear una visión común en torno al desarrollo sustentable en el noroeste de México. Es miembro fundador de la Red de Talentos Mexicanos, capítulo San Diego. Y Alejandro Melgoza Rocha es reportero independiente, escribe para El Universal, colabora para el sitio de Aristegui Noticias, Vice, entre otros medios. Es coautor del libro Tráfico de Animales, Comercio Ilegal en México. Actualmente colabora en un proyecto de ciencia y periodismo con Datamares y el Programa Marino del Golfo de California. Les damos la bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos. Y primero que nada, agradecer la invitación a este foro tan importante. Sí quisiera nada más mencionar, como bióloga marina, lo que les quiero platicar es una experiencia de un proceso de aprendizaje que estamos atravesando de precisamente empezar a cortar estas distancias entre lo que es comunicar ciencia y llegar a la sociedad para que este conocimiento realmente pueda ser utilizado. Entonces, aquí la idea es que nosotros les platiquemos nuestra experiencia y al final ojalá tengamos oportunidad de tener ese intercambio de preguntas y respuestas, y cualquier sugerencia obviamente está más que bienvenido. Entonces, les vamos a platicar un poquito de cómo nosotros como grupo creemos que realmente si juntamos o si coordinamos lo que es la ciencia, la comunicación e involucramos a las comunidades, vamos a poder movernos hacia un futuro sustentable en los mares y obviamente en los ambientes naturales en México, ¿no? Entonces, les voy a contar cómo empieza esto hace 20 años, en donde un trabajo de investigación que empezó muy sencillito. La idea era salir a manglares y contar pececitos. Y el pececito que estábamos tratando de encontrar era el pargo amarillo, una especie muy importante en las pesquerías en México. Entonces sabíamos que en el manglar los íbamos a encontrar chiquititos y entonces como biólogo todo el mundo ahí estamos en el agua contando en cada metro cuadrado cuántos pescaditos o pececitos nos estamos encontrando entre las raíces. Y estando en campo, no es muy glamuroso todo el proyecto, pero estás afuera y estás como científico recaudando y juntando mucha información que no solo es la que estás en el objetivo central, en este caso los peces, ¿no? Estamos largas jornadas y tiempos afuera, estamos colectando información de cobertura de manglar, temperatura, salinidad, qué otras especies estamos viendo en el mismo ecosistema. Y entonces
empieza el proceso de análisis y el objetivo que nosotros teníamos era realmente saber qué tanto produce el manglar en cuanto a peces, en este caso el pargo. Y sabemos que como ecosistemas están exportando estos peces a otros hábitats en donde se van a ir aprovechando poco a poco. Entonces, empieza a haber un análisis un poco más complejo y también nos damos cuenta que después de un tiempo ya entras a un manglar y de repente cuando había muchísimos peces ya no encuentras nada. Eso quiere decir que los peces están saliendo. Entonces, lo que empezamos a hacer como equipo es seguir juntando toda esta información, seguir saliendo al campo a recaudar todos estos datos, pero ahora los estamos juntando en los otros ecosistemas que encontramos a los alrededores y estamos viendo que dependiendo de en dónde estamos, vamos a encontrar a los peces de distintos tamaños. Entonces, podemos estar en un bosque de sargazo o podemos estar en un arrecife rocoso profundo. Las tallas de estos peces van a ser diferentes, vamos a ver cantidades distintas de estos peces y obviamente no en todos lados estamos viendo actividad pesquera que se está aprovechando el recurso. Entonces, nos vamos al laboratorio y básicamente esto es uno de los resultados que como científicos obviamente nosotros estamos muy emocionados y decimos, aquí está una clave en conocimiento que antes no sabíamos y estamos persiguiendo literalmente a los peces desde que están chiquititos hasta que están ya siendo reclutados a las poblaciones que son aprovechadas por los pescadores. Y obviamente tenemos los distintos sitios y todos creemos que como científicos que ya vamos ganando y que todo el mundo está igual de emocionados que nosotros. Y claro, estamos diciendo, ya encontramos o podemos definir en cada una de esas etapas del ciclo de vida de este pez, ya la conocemos. Entonces, literalmente durante un año o dos estuvimos persiguiendo a estas cohortes de peces hasta que fueron pescadas y en algún lado estuvieron en un platito ya cocinados, alimentando a gente. Y el resultado de esto es una investigación, un artículo científico altamente técnico que un público muy especializado va a leer en una revista de investigación. Obviamente ustedes imaginarán, hay toda una sección llena de estadísticos y de matemáticas y de gráficas y de todas estas cosas, pero de nuevo, uno que está en esta burbuja de la ciencia, en este medio, cree que con esto ya hicimos la tarea. Y la realidad de las cosas es que fuera de nuestro gremio no tiene impacto. Nadie supo de este trabajo, que en su momento nosotros realmente creíamos que era muy relevante. Entonces fue regresar un poco a decir, bueno, ¿cómo es que esto? Porque es importante, estamos hablando de pesquerías al final del día, ¿cómo es que vamos a poder darle esa relevancia a toda esta investigación que se está haciendo, a todo este tiempo y a un mundo de datos brutos que otras personas también pudieran aprovechar? Y entonces dijimos, bueno, vamos a enfocarnos entonces en lo que podría ser el tema relevante para la sociedad, que es la pesquería, una de las actividades más importantes en el país y obviamente, al menos en lo que es el Golfo de California y el Pacífico mexicano, una actividad de la cual dependen muchas de las comunidades en esa región. Y no nomás es la parte de la economía que se genera a través de la actividad, sino regresemos un poquito a lo que es el ecosistema de manglar. Y el manglar apoya o es parte crucial de muchas especies durante etapas juveniles, de especies que más adelante se van a convertir en recursos importantes para los pescadores y comunidades. Entonces regresamos otra vez al campo y dijimos, ahora no solamente vamos a utilizar toda la información o parte de la información que ya veníamos generando, sino que le vamos a agregar información de capturas pesqueras. Entonces nos fuimos a las oficinas de pesca que están a lo largo del Golfo de California y les pedimos y solicitamos toda la información de las capturas pesqueras que tenían registradas ellas. Entonces hicimos una correlación entre qué tan cerca estaba la oficina del manglar, de zonas de manglar, y para ver si había una correlación entre cobertura de manglar y las capturas pesqueras que se estaban registrando en esa región.
y encontramos que sí existe una relación. Entonces, básicamente y de manera muy sencilla, mientras más cobertura de manglar tenemos, mayores capturas pesqueras se están registrando en esas oficinas. Pero a lo mejor a unos sí se les hace interesante hablar de volúmenes de pesca, estamos hablando de toneladas, kilos, pero entonces dijimos, entonces vamos a pasarlo, a traducirlo a un lenguaje que mucho más personas van a poder relacionarse con él. Y esto es, por cada hectárea de manglar, tenemos que se generan $37,500 al año en ganancias de productos pesqueros solamente. Pero tenemos un problema también, como en muchos otros lugares en el mundo, que estamos perdiendo la cobertura de manglar, porque tenemos como sociedad otras necesidades que también tenemos que satisfacer. Y una de ellas es la pérdida de todo este hábitat costero para zonas residenciales o incluso desarrollo turístico. Entonces nos fuimos todavía un paso más adelante y dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo elimino esa hectárea de manglar? Y sabemos que las ganancias que se pierden no solamente es una pérdida de una vez nada más, sino que al principio podemos estar perdiendo alrededor de $140,000 al año. 30 años después, esa misma generación de personas ya perdió un acumulado de 600,000. La pérdida, el impacto se acumula, no es nada más de una sola vez la pérdida que se registra. Pero sigue siendo todavía una cuestión muy abstracta. Entonces, aún así, pudimos, haciendo esta relación entre para qué es útil el manglar, qué es lo que aporta, logramos, ahora sí, a diferencia de la primera vez, que algunos medios tomaran la noticia porque ya era algo relevante, ya había algo con lo que ya se podía decir, ok, puedo aplicar esto, ya entiendo cuál es la conexión entre toda esta ciencia y cómo me va a afectar a mí como persona que tengo que vivir todos los días aquí. No fue perfecto, pero ya estábamos avanzando un poquito hacia adelante. Y entonces en este proceso de aprendizaje es cuando empezamos a darnos cuenta que debe de haber una coordinación con los medios. O sea, podemos estar generando información. La cantidad de datos que se generan en estas investigaciones es impresionante. Para que salga esa publicación técnica se usa solamente una pequeña fracción. Eso quiere decir que todavía en las computadoras o en los discos duros de alguien todavía existe un mundo de datos que nunca se tocaron o no se han analizado y ahí están esperando que alguien también los explore. Entonces, al ir aprendiendo que tenemos que contextualizar todo este conocimiento, nos estamos dando cuenta que el potencial de decir vamos a sacar el valor de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen los manglares. Empezamos con pesquerías y ahí teníamos ya la primera publicación, pero sabemos que también el manglar te da un servicio ambiental de purificación de agua, ofrece muchísima biodiversidad, es un hábitat que es casa, hogar de muchísimas especies, ofrece protección contra erosión de la costa, protege contra tormentas y huracanes y ahorita el tema más sonado, el que está ahorita en boca de todos es precisamente todo lo que tenga que ver con calentamiento global y la captura de carbono en este hábitat. Entonces nosotros nos fuimos, como ya teníamos toda esta información sobre lo que es la cobertura de manglar y cómo es el hábitat, la parte ecológica de este hábitat, nos fuimos entonces para decir, vamos a estudiar cuánto carbono está siendo guardado por estos ecosistemas. Entonces toda esta materia orgánica que se genera se va acumulando en las raíces de estos árboles. Y entonces volvimos a ir al campo y en esta ocasión lo que estamos haciendo es agarrando núcleos y nos estamos yendo hacia abajo para poder sacar una columna de lo que es el sedimento en diferentes puntos, en distintos manglares, ¿no? No es un trabajo fácil, a veces estás a mitad de agua, a veces no, no es cómodo, no es nada glamuroso, como muchos han de pensar, pero la cantidad de información que sacamos de cada uno de estos núcleos es impresionante.
Entonces nos llevamos todas estas muestras al laboratorio y tenemos todo un equipo que empieza a hacer análisis químicos para detectar entonces ahora sí cuánto carbono tenemos en distintas secciones. Y nos damos cuenta que solamente por cada centímetro que bajamos en el subsuelo de lo que es el manglar, es como regresar 10 años en el tiempo. Esa es la cantidad de información en cuanto a materia orgánica que podemos encontrar en estos ecosistemas. Y obviamente empezamos también a aprender toda la parte de ecología y de microbiología que existe en este ambiente. Por lo tanto, cada vez que salimos al campo, la generación de datos, la información que estamos generando es exponencial. O sea, estamos de todo, ya estás ahí, aprovechas y generas la mayor cantidad posible de información para llevar otra vez, una vez más, a lo que es como científicos, si uno no publica, no sobrevive, dicen. Entonces salen las publicaciones muy técnicas. En en particular, toda esta parte del análisis químico y eso lo vuelve un documento bastante complejo que si de por sí ya es un público limitado al que le llega, todavía se vuelve un poco más limitado así. Pero como ya habíamos aprendido un poquito de la experiencia pasada, ahora lo que hicimos fue digerir un poco esa información. Y ya salimos, al momento en que salió publicada la parte científica, dijimos, ok, pero entonces, ¿qué parte de toda esta investigación va a ser lo que realmente es relevante para la sociedad, para la comunidad, sobre todo para quienes tienen que estar en un lugar en donde hay manglares? Y esto es que los manglares desérticos son una gran fuente de almacenamiento de carbono y aún todavía almacenan más que los manglares enormes tropicales que podemos encontrar en Chiapas. Y entonces, eso fue algo que llamó muchísimo la atención en los medios y entonces es lo que cataliza todo este trabajo que nuestro equipo tiene, que nos estamos moviendo hacia, ahora sí, empecemos a encontrar el valor económico de estos servicios ecosistémicos. Es algo muy abstracto. Todos los hábitats y especies y ecosistemas en el mundo ofrecen un servicio ecosistémico. Aquí lo importante es encontrar cuál es y cuál es la relevancia para todos como sociedad y en qué nos está sirviendo, cuánto perderíamos o cuánto ganamos si dependiendo de las decisiones que tomemos para manejar esos ecosistemas. Y el mundo está cambiando y tenemos pérdidas, ya sea porque son pérdidas causadas por actividad humana o pérdidas por ejemplo, el efecto del calentamiento global. Y lo que es una realidad es que aquí estamos para quedarnos y tenemos que encontrar una manera en que tenemos que convivir y aprovechar de manera responsable nuestros recursos. No se trata de prohibir, sino se trata de encontrar las mejores maneras para poder tomar decisiones que nos garanticen nuestro bienestar en el largo plazo. Entonces, llegamos a un momento de reflexión donde dijimos, después de 20 años, literalmente tenemos un mar de datos. Teníamos una cantidad impresionante de información y para cada publicación científica uno se puede tardar entre 1 o 2 años o más, dependiendo de cuántas veces te pidan que revises y corriges tu manuscrito. Entonces fue cuando dijimos, tenemos que acelerar este proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces lo primero dijimos, encontrar mancuernas. Por ejemplo, hemos estado trabajando con Iván de decir, bueno, para comunicar, entonces encontremos este enfoque periodístico. Vamos a sacar toda esta información y estos temas y esta investigación a las comunidades. Y la otra es, ¿cómo aceleramos el proceso científico para las nuevas generaciones de jóvenes que están llegando atrás de nosotros, de decir, aquí ya hay información, hay que tenerlo a disposición de todos, ¿no? Y entonces es como surge Datamares. Y básicamente lo que nosotros estamos buscando con Datamares es dar acceso a toda esta información, al conocimiento científico, para que sea utilizado en la toma de decisiones para lo que sea relevante en las distintas comunidades o a nivel nacional. Lo que queremos es abrir el debate y cambiar un poco el paradigma del científico, en donde antes se pensaba que como científicos no podíamos o no deberíamos de compartir nuestros datos.
Entonces, el chiste es poner nuestros datos a disposición de todos, hablar del acceso abierto, que ahora es una condición, o te piden, ¿no?, que tu investigación cumpla con el requisito de acceso a los datos, y aparte la transparencia, un tema muy importante ahorita no solo en la ciencia, sino en todos los temas, el tener procesos transparentes, no solo para ver cómo se está utilizando esa información, sino cómo se generó. Y obviamente esto te abre un proceso un poquito más democrático a lo que es la revisión de pares también desde el punto de vista científico. Entonces, lo que es Datamares básicamente es una plataforma que nos permite interactuar con otros científicos o otros colaboradores. A lo mejor eres alguien que nada más le interesa explorar datos, se puede hacer en Datamares. ¿Quieres un lugar seguro para almacenar bases de datos grandes? Datamares también puede ofrecer eso, es un reservorio de bases de datos. ¿Quieres compartir los datos con alguien más? A lo mejor alguien que ya conocen, o explorar a ver a quién le interesaría. Datamares también es una plataforma que permite ese tipo de cosas. Es una plataforma muy visual, de eso se trata, de hacer la ciencia algo sencillo, que la gente le interese, se emocione y a lo mejor encuentre que también es interesante, como un científico pensaría que es interesante. Y básicamente tenemos distintas cosas. Tenemos plataformas herramientas en donde podemos visualizar información georreferenciada. Entonces, los SIG o los GIS se pueden visualizar ahí. Hay visualizaciones interactivas en donde uno puede explorar y jugar con bases de datos y ver cómo se ven las distintas investigaciones, pero lo más importante aquí son los textos, que a veces les llamamos historias, pero son textos un poco técnicos, aunque rebajados en cuanto a tecnicismos, en donde también permite al científico dar una explicación de sus investigaciones al mismo tiempo que comparte los datos que utilizó para llegar a esas conclusiones. Y lo mejor de todo es que el lector puede no solo jugar con esa información, sino todo lo que ustedes ven en la plataforma está disponible. La pueden solicitar a Datamares y es parte de lo que queremos, ¿no?, que empiece a haber este intercambio de conocimiento. Entonces, voy a regresar un poquito al ejemplo del Parguito del Manglar, en donde les dije que estábamos sacando muchísima información. Entonces, Octavio Aburto y sus estudiantes lo que decidieron es retomar mucha de la información que se tenía, que no se había utilizado todavía en las publicaciones, y seguir explorando el tema de cómo interactúa o la conectividad entre los manglares y los otros ecosistemas a través de los pargos. Y entonces, cuando uno entra a este texto y empieza a jugar con los datos, para empezar, este análisis ya incluye información que en los artículos científicos no se había incluido. Entonces, es como seguir desarrollando esta investigación, planteando preguntas bastante sencillas, y ahora el lector tiene la oportunidad de seguir explorando esta información con una base de datos mucho más amplia. De nuevo, toda esta información está disponible si se solicita. Entonces, nada más como resumen, Datamares es relativamente joven, lo lanzamos en el 2014, tenemos ya 84 bases de datos que abarcan distintos temas, no solamente cuestiones pesqueras, sino también de ecosistemas, cosas ecológicas. Tenemos más de 60 autores que han participado escribiendo 56 historias, cada historia o texto está tanto en inglés como en español. Estos autores pertenecen alrededor de 30 instituciones distintas en México y en Estados Unidos. Tenemos más de 539,000 visitas a la plataforma, de 48,000 usuarios distintos o únicos. Y son en total, todas estas visualizaciones en donde pueden explorar y jugar con los datos se han visto más de 100,000 veces. Y aún así nos seguimos preguntando cómo podemos maximizar el impacto, porque la parte científica o todo lo que se refiere al capital natural está un poco más aislado todavía. Y a través de Datamares hemos estado participando en estos foros que es de agenda nacional, porque lo que queremos también es, la transparencia también importa en las ciencias.
y también tenemos que estar poniendo a disposición toda esta información. Se invierte muchísimo tiempo, muchísimo dinero salir al campo, generar esta información. La gente tiene, los nuevos estudiantes tienen que tener acceso a todo esto, ¿no? Y nos estamos encontrando que como biólogos estamos un poco solos. Estamos en foros en donde se discute mucho política, economía, pero la parte de los ecosistemas y el capital natural sigue estando un poco rezagado, y en eso estamos queriendo empujar toda este conocimiento. Y entonces ya encontramos esa receta, ¿no? No es perfecto, no lo hacemos así sin ningún tropezón, pero bueno, encontramos que si tenemos una investigación científica, el científico a veces ya se empieza a interesar por querer traducir esa ciencia y la pone en datamares, que es la parte de arriba que ven en la pantalla, pero luego la pueden retomar periodistas y poner en un contexto que sí haga esa conexión final entre la ciencia y el usuario o la sociedad, ¿no? Y en este caso, en el Alto Golfo, el tema de la vaquita, de la curvina, de la totuaba, en toda la ciencia que estamos haciendo también se puede aplicar a todas las especies prioritarias que están protegidas en nuestro país. Igual con el manglar, en el caso de Tajamar, en este caso este periódico retomó las infografías y la información que estábamos transmitiendo a través de datamares para poder seguir comunicando a la sociedad la importancia y el impacto que iba a tener o que tuvo la pérdida de este ecosistema o este pedacito del ecosistema. Y entonces a raíz otra vez de todo esto nos llevó a la reflexión y dijimos, vamos a hacer un experimento en el cual lanzamos un proyecto en el que queríamos combinar la ciencia y el periodismo. Y básicamente lo que queríamos era difundir toda esta información científica, la estadística, en medios tradicionales y digitales para enriquecer la conversación y elevar el debate en torno a la explotación y la conservación del capital natural en México. Era bastante ambicioso. No sabíamos qué iba a pasar, fue una experiencia, estábamos todos totalmente abiertos a aprender, a ver qué pasaba, a experimentar, y decidimos sacarlo el primer ejercicio en abril del 2017 con un tema muy relevante, y obviamente que nosotros era dentro de todo este esquema era el que nos tenía un poco más cómodos, que era la parte del cómo es el panorama de la pesca en México. Y aquí le voy a pasar la palabra a Alejandro para que él les platique como periodista su experiencia en esta etapa. Bueno, con lo anterior que dijo la maestra López Sagasti, se pueden dar cuenta que aquí tienen al conejillo de Indias, al equipo periodístico que estuvo trabajando esto durante 9 meses, propiamente con el panorama de la pesca. Pero bueno, antes de comenzar a explicar los puntos que traigo en la diapositiva, es importante contarles el contexto de cómo surgió esto, y sobre todo porque, me da mucho gusto estar aquí entre pesos pesados de la ciencia, de esta categoría en el periodismo. Y bueno, el equipo que conformamos 3… Alejandro Melgoza, así es, sí. Muy bien. Como parte de este trabajo en equipo con el que estuvimos colaborando con datamares, con científicos, con diferentes personas con formación de disciplinas, primeramente nosotros como reporteros nos dedicamos años atrás, en nuestros 6 años de cobertura, 5 años a cubrir investigaciones de violencia, de otro tipo de temas, derechos humanos. Relativamente se puede decir que somos muy novedosos en esta categoría en periodismo de la ciencia, que evidentemente cometimos nuestros errores, algunos aciertos, pero bueno, se obtuvo una muy buena experiencia al respecto. Y al principio, cuando decidimos juntarnos con el equipo de Datamares, fue simplemente poner las bases, definir una pregunta básica en la ciencia y el periodismo, entre cómo armonizar
el trabajo periodístico y científico. Y lo primero era saber planear un producto con miras al interés público. Digo, también no voy a achacarme el crédito de esa idea. En su momento nosotros como estudiantes tuvimos a un gran profesor que no sé si esté por aquí, a Javier Cruz Mena, siempre nos repetía en las clases: siempre pregúntense por qué debe de interesarles al público la ciencia, por qué debe interesarles este tema escrito a nivel periodístico. No sabemos todavía si se lograron grandes aciertos, ya lo sabremos con base en las críticas de ustedes y también de los lectores, pero eso fue lo primero, lo que nos sentamos como reporteros y como científicos a definir por qué tenía que interesarle al público, por qué era importante saber los principios del panorama de la pesca, por qué era importante partir de una base lógica, empezando a explicar qué era la pesca, cómo funciona la pesca, cómo se cuentan las pesquerías, cómo se definen sus viajes, sus propias ganancias económicas, su propio contexto socioeconómico de los mismos, ¿no? Entonces, pues no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos en este primer año de experiencia que nos tocó estar debatiendo con científicos, provocaba un gran dolor de cabeza no tener tanta coincidencia siempre en los lenguajes. A veces no comprendíamos todo lo que se referían en el mundo de la ciencia. Y parte de este segundo punto que tenía que ver sobre las discusiones y asesorías tuvo que ver sobre cómo nos acercamos, cómo debatimos también como periodistas y científicos, cómo también nos enojamos, cómo también los procesos a veces de la ciencia pueden ser un tanto anquilosados y a veces los procesos del periodismo pueden ser por la inmediatez un tanto reduccionistas, sin pensarse bien, ¿no? Entonces decidimos fusionar eso, que empezó a tener sus efectos. Obviamente en estas discusiones, asesorías también nos allegamos de otras posturas, no solo de ellos, ahora sí que aludiendo a alejar todo tipo de supeditación y buscando todo tipo de posturas, buscando todo tipo de críticas, todo tipo de regaños. Entonces fue también un proceso de demasiados regaños, fue como volver a la universidad, fue estar justamente como con mi profesor cuando estábamos viendo periodismo de la ciencia, ¿no? Que nos regañaba constantemente sobre la pertinencia de los temas en los que estaba enfocado la ciencia, propiamente en este caso. ¿Dónde le pongo? Ahí está. Bueno, una vez que nos planteamos esta parte de cómo armonizarlo, que fue bastante interesante, fue también pues con muchos bemoles en esta parte. Parte de los retos que ya lo había mencionado era definir por qué era de interés público, pero además del interés público tenía que ver ya la parte técnica, el movimiento, cómo se estableció una dinámica de trabajo entre periodistas y científicos. Y sobre todo lo digo porque este trabajo lo hicimos durante 9 meses y esos 9 meses fueron de asesorías, fueron discusiones periódicas, es decir, esto se hizo semanalmente. Esto en realidad estuvo nutriéndose constantemente, hubo recomendación siempre de trabajos de diferentes fuentes, pero también hubo justo esta preparación que para nosotros fue muy novedoso en cuanto a la ciencia, prepararnos meses antes de tocar campo, que en este caso recorrimos los estados más importantes en cuanto a su producción pesquera, su población y todas las estadísticas que muestran, por ejemplo, al noroeste como uno de los estados, uno de las regiones más importantes en la pesca. Entonces, antes de pisar todo eso fue enfrentarnos a ese dolor de cabeza, fue enfrentarnos a esas constantes discusiones. En realidad fue incluso algo básico como lo es homologar los lenguajes. Parece algo sencillo en el periodismo y la ciencia, pero no es nada sencillo, porque ellos algún concepto lo entendían dentro de su propio contexto y nosotros otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Datamares, los reportes científicos que realizan, ellos les llaman historias.
Para nosotros una historia es una crónica, es contar una historia de testimonio, varios testimonios, ir a presentarnos al lugar de los hechos. Cuando no nos poníamos de acuerdo siempre peleábamos y terminamos por definir cada cosa, ¿no? Darles un nombre para no confundirnos, porque eso parece muy básico, pero justo en el proceso de elaboración, la hechura propia, a veces cometíamos errores dobles, repetíamos trabajo, a pesar de sentarnos desde el principio a decir, estas van a ser las reglas del juego, así vamos a trabajar, estos van a ser los procesos. Quiero decir que uno se enfrenta justamente a dos esferas distintas, ¿no? Pero lo importante de esto era armonizarlo. Nosotros habíamos previsto que este trabajo fuera se publicara más pronto, pero no fue así. Justo era regresarnos a las bases, era volver a establecer, retrabajar, enojarnos, discutir y bueno, también estar escuchando otros puntos de vista. También es importante cuando nos sentamos a establecer toda esta lógica, todo este trabajo, era sobre cómo saber identificar el valor de los productos. ¿A qué me refiero con esto? Creo que sobre todo cuando uno presenta un trabajo de periodismo de ciencia, se los cuento desde mi vaga experiencia en estos 9 meses, entrando en esto, es hacerlo integral, hacerlo lo más explicativo posible, siempre aterrizando el cómo, pues. Es decir, teniendo todos los productos posibles, que en este caso trabajamos los reportajes, pero también hubo gráficos para los lectores, también hubo visualizaciones interactivas para poder consultar, los reportes científicos también que se generaron a raíz de esto, que fue un trabajo conjunto, realizado con base en información que ya tenían los propios científicos, pero también que nosotros fuimos cruzando con trabajo por transparencia a través de los meses. Entonces, esa parte de hecho fue la más difícil, definir la importancia de la integralidad de cómo presentar el producto y cómo lograr que fuera lo más claro posible para el lector. Y en esta parte, cuando hablo de los productos, sobre todo a mí que me toca hablarles desde cómo nos involucramos en la ciencia. Al principio, cuando vimos los reportes que ellos generaban en la página de Datamares, pues nosotros dijimos, pues bueno, su bronca de ellos, ¿no? Ellos lo van a escribir, ¿no? Nosotros nuestro reportaje, ellos su reporte, ¿no? Cada quien a lo suyo, puede ser. Lo interesante de este proceso es que en realidad nos internamos, nos involucramos también en redactar, en pensar, en analizar, en interpretar, en saber utilizar sus bases de datos. Es decir, creo que también aquí es donde vamos a la parte de lo que logramos como primer experimento, como primeros conejillos de Indias en esta iniciativa, es este proceso recíproco que hubo, pero un proceso recíproco que fue en todo momento de revisión, de discusión, de verificación, de edición, de aprendizaje y por supuesto este mismo proceso recíproco se hizo con otros equipos ¿cómo se dice? Diferentes, ¿no? En posturas a lo que tiene Datamares. Se estableció una dinámica como tal. En estos 9 meses, al menos en este equipo, logramos establecer una metodología, cómo llevar a cabo nuestro propio trabajo técnico, la cobertura, cómo formarnos también antes de poder pisar este campo. Digo, se los menciono, para ustedes quizá no sea nuevo, pero para mí en estos 9 meses de incurrir en periodismo de ciencia sí fue muy novedoso y fue muy formador y bastante enriquecedor. Nos pareció una iniciativa innovadora porque justo lo que les comentaba ahorita en este momento, creo que se rompió esa zona de confort. La zona de confort de ser periodista y nada más encajonarte en ser periodista y escribir nada más narrativa y nada más enfocarte en lo que tiene que ver exclusivamente con eso. Y también por parte también de los científicos, también se tuvieron que involucrar en nuestros procesos. Tuvieron que estar día a día también comprendiendo cuál era la dinámica
por qué lo cubríamos de cierta manera. Y bueno, fue toda una mancuerna en cómo esto se fue tejiendo al respecto. Cuando fuimos, por ejemplo, Bueno, nada más por último, cuando estábamos en campo, por ejemplo, trabajando, que era parte de esto, lo que logramos encontrar era a comunidades pesqueras que tenían conocimiento ellos antes que nosotros de ciencia. Por ejemplo, en la pesca que se trabaja mucho los trackers, que es la forma de dejar registro y huella alrededor de la pesca, cómo se pesca día a día, cómo se llevan a cabo todos sus movimientos. Nos sorprendía cómo era la vinculación de la propia ciencia con los propios pescadores. Es decir, creo que es importante no solo saber expresar el periodismo y la ciencia, sino saber involucrar a las comunidades en estos procesos de elaboración. Y sería por mi parte todo. Va a regresar la maestra López a explicarles. Bueno, entonces, para seguir nada más, el primer resultado que tenemos ya concreto de esta mancuerna con los periodistas es esta serie de reportajes que salió la semana pasada. Y son 3 reportajes publicados en Aristegui. Estos sí fueron escritos solamente por ellos. Alejandro ahorita mencionaba, ¿no? A nosotros sí nos sirvió de mucho tener a periodistas ayudándonos a escribir la parte de Datamares, pero en el caso de lo que es el periodismo, eso sí se los dejamos completamente a ellos. Nosotros nos separamos de esa parte del proceso y nos convertimos solamente en los asesores. Cada uno de estos reportajes, al menos, bueno, los 2 primeros tienen su historia o su texto en Datamares, y lo que van a encontrar en Datamares es la historia y los datos que ellos utilizaron para hacer los reportajes que fueron publicados. Entonces, mientras que un reportaje te cuenta la historia y te está llevando por toda una experiencia, en Datamares pueden encontrar la base de datos que se utilizó. Ahora, lo interesante aquí de esto es también hay distintos tipos de productos, ¿no? Aparte, para cada uno en este primer ejercicio, no solamente utilizaron bases de datos que ya teníamos en Datamares, sino que a través de esa investigación que ellos estaban realizando, se solicitó información y se generaron bases de datos que ahora ya están integradas en la colección de Datamares. Y todavía lo que ellos hacían es utilizar la plataforma para ir y explorar otras investigaciones que ya estaban disponibles y que fueron integrados en las historias. Les hablaba también de los distintos productos, ¿no? Y el valor de poder reconocer que tenemos distintos públicos y a cada público le tenemos que dar la oportunidad de poder acceder a la información como mejor le pueda servir. Tenemos los infogramas, que básicamente son PDFs interactivos. Y aquí el trabajo con un diseñador o un infografista fue clave. La manera en que otros ven los datos y toda esa información es muy distinta a la que como uno que a lo mejor tiene ese entrenamiento técnico lo ve. Necesitamos de estas personas con esa capacidad porque como científicos no estamos entrenados para comunicarnos de una manera tan sencilla, tan clara como lo podría hacer un diseñador. Y la otra, aquí a raíz de estos reportajes que tenemos, uno de los comentarios que nos empezaron a llegar de nuestros socios y de personas que están en el gremio, sobre todo el pesquero, estaban bastante impresionados de cómo un tema que para nosotros ya es muy común, es muy complejo, es mucho dato, lo estábamos presentando de una manera fresca. Era como volver a descubrir un tema con todos estos datos que ya nos los dicen y a veces ya ni lo estamos pensando. Pero el poder presentarlo de esta manera es uno de los logros que contamos de este primer ejercicio. Tenemos los gráficos de la semana. Todavía resumiendo más, un mensaje muy particular con cifras importantes o clave y son de manera mucho más sencilla presentadas para el lector.
Y tenemos la visualización interactiva. Si ustedes entran al portal en Datamares, aparte del texto, aquí es en donde podrían explorar las bases de datos completas. Se pueden ir tan específicos como ustedes quieran o tan general como lo permita la visualización. Podemos explorar entre las distintas flotas artesanales, las flotas pesqueras en México, sus capturas, las especies, los estados. Ustedes pueden entrar y explorar toda la información que de cierta manera se está resumiendo con los 3 reportajes de Alejandro, Enrique y Andrés. Y también tenemos obviamente el video. Hay personas que responden mucho mejor a un video cortito, 5 minutos. Aquí está el mensaje resumido de todo el trabajo periodístico que se está presentando. Entonces, estos formatos obviamente sabemos que van a ser recibidos y aceptados por distintos grupos en el público. Y no olvidemos la razón por la cual empezamos a generar o a crear lo que es Datamares. Desde 1998 estamos generando datos. Ahí están disponibles para que los exploren. Si es alguien que nada más quiere explorar datos, también se puede hacer de esa manera. Tenemos distintos temas, ahí están organizados y están a disposición para quien esté interesado. Trabajando con esta cuestión de datos abiertos y de transparencia, estamos asociados con instituciones como el CIBNOR, en donde obviamente al recibir fondos CONACYT se nos está pidiendo ahora como investigadores contribuir a la cultura del dato abierto. Datamares está tratando de apoyar y de ser una opción para los científicos que quieran poner a disposición esta información de manera segura y controlada. El crédito permanece con la persona que generó el dato. Entonces, todos esos detalles que para un científico también son importantes, los cuidamos mucho en Datamares para generar toda esa confianza y a ver si empezamos a cambiar un poquito la manera en que como científicos estamos pensando en lo que debemos de hacer con nuestra información para poder sacarla y que tenga todavía un mayor impacto en la comunidad. Entonces, como idea final para ir cerrando un poquito, o sea, esto fue un proceso de prueba y error, no fue perfecto, como decía Alejandro, todos aprendimos y la clave fue estar abiertos a modificar, cambiar, aprender y hacer lo que fuera necesario para sacar adelante la meta o cumplir la meta que era esta, encontrar la manera de comunicar ciencia. Pudimos romper tabús, ya como científicos ya creo que ya no le tenemos tanto miedo a los periodistas, ya podemos entablar conversaciones con ellos y ya ojalá al menos 3 periodistas saben que aunque puede ser un poco difícil hablar con un científico, sí se puede, podemos encontrar un lenguaje común. Y obviamente toda esta cuestión de reforzar la idea que necesitamos dirigirnos al ciudadano cotidiano. Y el objetivo de todo esto, el objetivo final de comunicar la ciencia a través del periodismo es encontrar el interés público. ¿Para qué sirve toda esta información? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Y cómo vamos a poder mejorar la manera en que estamos haciendo las cosas? Fue una buena experiencia que lo vamos a querer repetir en el 2018, entonces sí pensamos volver a abrir una convocatoria, tener otra vez esta experiencia con otro grupo de periodistas, con más científicos, no solamente nosotros tenemos acceso, podríamos también abrir esas comunicaciones, así que nos encantaría tener la oportunidad de colaborar con algunos de ustedes si les interesa. Ahí está toda esta materia prima que está lista para aprovecharse. Y con eso los dejo para preguntas, respuestas. Ahí están nuestros contactos. Nos acompaña aquí Raquel López, que está allá. Ella es la directora de Datamares. No duden en acercarse con ella si les interesa empezar a explorar la información también ahí en el portal. Muchísimas gracias.
ambiente. Quería pedirte si podías hablar un poquito más del programa si era una residencia, porque fueron varios meses en los que participó Alejandro, y hablaste muy poquito de ese programa, entonces si podías hablar un poco más. Y con Alejandro, quería preguntarte qué obstáculos encontraste para vender tus historias, porque muchas veces para hablar de ciencia lo que necesitas es hablar del cómo y el por qué, y es lo que menos le gusta a los medios, cuando quieres entrar ya en la explicación del proceso, de cómo se adquiere ese conocimiento. Y por ejemplo, te busqué en Vice y vi que sigues teniendo como historias de feminicidio y me llama la atención si después de esto has podido abrir este tipo de espacios para historias de ciencia. Bueno, un poquito de nada más la residencia. Honestamente no lo pensamos mucho. Lo que queríamos era trabajar con periodistas. De casualidad ya nos habían contactado Alejandro, Enrique y Andrés para información para el libro que publicaron. Entonces era como los conocíamos, y en una situación en donde también estábamos medio explorando, dijimos, bueno, vamos a experimentar con ellos. Pero fue así como que también tanteando así de lo que explorando realmente, y a ver quién también del lado periodístico se quería arriesgar, por así decirlo, a decir, bueno, vamos a trabajar con este grupo de científicos medio raritos que quieren hacer esto. Y la otra fue, básicamente nosotros les estábamos preguntando, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para hacer la investigación? Entonces también fue nosotros estar abiertos a ser flexible en cuanto al tiempo, no nos metimos en el proceso que ellos como periodistas tienen en cómo hacen la investigación. Sí dábamos un poco de retroalimentación en cuanto sabemos que tenía que, no solamente nuestro punto de vista, aquí está una lista de personas y de investigadores de renombre importantes que hay que contactar, que hay que ir a hablar con ellos, pero la idea central fue esa, es permitirles el tiempo y el espacio que se requiera como periodistas para hacer su trabajo. Y para nosotros fue también estar a un lado aprendiendo de ese proceso. Mucho gusto, Laura, antes que nada. La primera pregunta que haces sobre los obstáculos, me parece que el primer obstáculo, que cuando dijiste la palabra fue lo primero que pensé, es en medios tradicionales a veces llegar a convencerlos con este tipo de temas. Es decir, no me vengo aquí a pararme a decir que medios, pero esa es una verdadera batalla. Me parece que lograr convencerlos de que es un tema importante y no solo el narcotráfico o la violencia, es un tema prioritario en la agenda. Y lo segundo que consideré como un obstáculo también, bueno, no un obstáculo, más bien, creo que dificultad lo llamaría como una dificultad, es a veces como reporteros, hablo desde mi formación, desde cómo he estado en este tiempo movido, en esta fuente de violencia, estamos muy enajenados a la lectura periodística, a la lectura exclusivamente de estos libros, de estos temas, que no es malo, lo repito, no lo critico, pero creo que justamente hace falta abrir ese espectro de otro tipo de lecturas, ciencia, papers, todo lo que se pueda, o sea, cosas que nos parecen básicas, me parece que son lo más complejas, como decir qué es la pesca, ¿no? Que para mí, cuando me dijeron qué es la pesca, pues yo dije, está bien fácil, pero no, o sea, y tan no fue que lo disfruté mucho el proceso, pero también fue sudor, sangre y lágrimas, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, sí he abierto como un nuevo campo, pese a lo que he estado cubriendo. Sí, bastante me ha gustado todo lo que he estado cubriendo en este tiempo. Empezamos un poco como a rozar hace 2 años con el tema de fauna silvestre, y cuando empezamos a vincularnos con el tema de tráfico, pero cuando empezamos a ver también la parte de los despojos medioambientales, y entrar en este proceso fue enriquecedor, pero además formador de rigor. Tengo que aceptar que haber pasado por este proceso me hizo más riguroso en más cosas que no solo es para ciencia, ¿no? Repito, y también es algo que, digo,
aprendí mucho en su momento en la universidad con el maestro Cruz Mena, que cualquier tema con esta formación y esta metodología lo puedes hacer bien, ¿no? Y bueno, yo sí quiero seguir en este lapso, continuando trabajos de ciencia, ¿no? Hola, soy Alberto Candiani de Radio UNAM, de un programa que se llama Resistor. Bueno, sin duda lo que están mostrándonos aquí Datamares es un modelo por muchos aspectos, la colaboración entre científicos y periodismo. La plataforma que desarrollaron creo también que es un ejemplo de cómo se puede materializar estas colaboraciones. Pretenden que Datamares crezca más a tener información no solo de la zona de la península, sino de todo México o incluso de todo el mundo. Es decir, hay caminos planteados para colaborar con otros laboratorios como el de ustedes para tener información ahí en Datamares. Y para Alejandro, plantearle esta idea en cuanto a la pregunta de cómo sabemos si esto es interesante para la gente, es decir, cómo determinamos si vamos a acercarnos a este tema para saber si es interesante. Yo te agrego ahí el comentario, la pregunta, pues quizás sí es interesante y ellos no lo saben, y entonces el reto es de cómo les hacemos saber que esto será interesante para ellos. Gracias. Sí, no, gracias a ti. Definitivamente yo creo que la clave es, y lo que repetidamente nos han dicho, ¿no? O sea, si tú crees que es interesante, entonces es interesante. La clave es que la otra, contagiar a la persona a un lado para que también crea o vea lo interesante que uno está viendo. En cuanto a la plataforma de Datamares, definitivamente está el potencial para crecer, es nuestra intención. Ahorita, como somos un grupo que empezamos en el Golfo de California, la mayoría de la información sí es de allá, pero las estadísticas pesqueras que ustedes van a encontrar allá son de nivel nacional. Entonces, ya estamos empezando a crecer. Tenemos colaboraciones con organizaciones también de investigación y de ambientales que trabajan en el Caribe y también están pidiendo que esas bases de datos de información que ellos están juntando se guarden en Datamares. Y a través de las investigaciones colaboramos con personas de otros países, la mayoría en Estados Unidos, pero hay personas de Australia, hay personas de Inglaterra. Datos de esos lugares todavía no tenemos, pero nos encantaría que cuando ellos vayan y regresen a sus países, entonces que también vean en Datamares esa oportunidad de hacer crecer y contribuir y complementar la información que ya está. Entonces, definitivamente nuestra visión es ir hacia allá, incluso no solamente tener cuestiones marinas, sino empezar con todo lo que tenga que ver con capital natural y recursos naturales en México. Entonces, se llama Datamares, pero estábamos ayer hablando de cómo mejor vamos a cambiarle. Es un mar de datos, pero que incluye muchísimos temas. Entonces, hacia allá vamos. No, gracias a usted. Sobre lo que planteas es cierto, sí, también es la forma en cómo el reportero lo hace interesante para el lector. Y agregaría a tu comentario que también cómo saber es fundamental vincularlo a su vida cotidiana del lector, es decir, en este caso que es la pesca, y sobre todo cuando estamos en estados centrales, no piensas ni siquiera cuál es el proceso que lleva la pesca completo. Es decir, mucha gente llega a un Walmart y pide un blanco del Nilo y ya, ¿no? Y no saben, por ejemplo, que es mercado chino, algunos blanco del Nilo, otras especies que además o pueden venir de granja, pueden venir de pesca, es decir, todo eso es importante porque así también como algunos vamos a comprar la verdura en la Ciudad de México al mercado de abastos, bueno, también hay una nueva viga donde se encuentra muy buen producto que viene a diario desde todas las regiones del país. Entonces, el hecho de poner en contexto cuando están en un restaurante de lujo comiéndose un cóctel y saber que hay toda una mano de obra, es decir, en este mismo sentido como con el campo, como con las cosechas, parece fundamental en la vida cotidiana del lector, y sobre todo cuando se ve toda la cadena del mercado,
cómo a pie de playa un pescador gana de manera precarizada y va extendiéndose en la parte de los intermediarios y a veces se da la venta de producto malo en las ciudades y con precios altísimos, como si fuera de buena calidad. Buenos días. Mi nombre es Javier Flores y yo trabajo en el periódico La Jornada y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, haciendo periodismo. Primero quisiera comentar que me parece muy importante esta nueva forma de hacer investigación, que es una forma de una gran generosidad y de cara a la sociedad, digamos, mostrando todas las armas con las cuales se elabora una investigación que luego se publica. También que resaltar el hecho de que los investigadores o instituciones de investigación puedan realizar experimentos para ver cómo vincular el trabajo que están realizando con la sociedad y hacerlo estas experiencias a través del periodismo y del periodismo de ciencia. Y dos preguntas, digamos. Una es, el resultado de este último ejercicio se tradujo en la publicación de reportajes en un medio de comunicación, en un solo medio de comunicación, al menos es lo que se mostró aquí en Aristegui Noticias. ¿Cómo hacer que estos productos puedan llegar a la sociedad? Digamos, aquí el problema que tenemos es en las instituciones de investigación, llegar a la sociedad, tenemos que utilizar los medios de comunicación existentes, además de crear los propios como Datamares. Y entonces, ¿cómo llegar ahí? Hay experiencias de cómo hacerlo, cómo algo que se publica en Aristegui Noticias se puede publicar en La Jornada, en el Excelsior, en el Universal, en distintos medios, de tal manera que no se convierte uno en proveedor de un solo medio de comunicación, sino que es un mensaje que llega a una población más amplia. Creo que ahí hay un problema que hay que, digamos, enfrentar y resolver. Y la otra pregunta es sobre el financiamiento. De alguna manera, ustedes, dentro de su proyecto, han definido también, digamos, porque son ejercicios que implican recursos, movilización de personas y demás. ¿Ustedes tienen eso considerado en sus presupuestos o cómo funciona eso desde el punto de vista de los recursos? Gracias. Sí. Me voy a ir primero con la del presupuesto, porque es la más fácil. Sí, todo está integrado. Entonces, nos manejamos igual, sometemos propuestas, tenemos que buscar el financiamiento y sabemos que viene esta corriente de comunicación. Ahora no solamente en el mundo científico también empieza a despertar este interés de querer sacar la información más allá del sector técnico científico. Entonces ya hay oportunidades de obtener financiamiento para precisamente proyectos como este tipo. Estamos en una etapa en donde el financiamiento de la ciencia como tal está separada del financiamiento de este tipo de proyectos, porque al final del día se tienen que mantener también separados y neutrales. A nosotros nos gustaría, y fue de hecho lo primero que les dijimos a ellos, ¿no? O sea, como periodistas, su tarea es criticar. Y entonces nos ponemos en la balanza como todos y el chiste es empezar esa retroalimentación. Pero el tener esas oportunidades de financiamiento tanto en el mundo científico como en el mundo de ustedes, eso obviamente facilita el que nosotros podamos recaudar fondos para precisamente empujar estas iniciativas. Entonces, activamente estamos buscando fondos para hacer crecer este proyecto y por eso nos gustaría volver a repetirlo en el 2018. En la primera parte de su pregunta, totalmente de acuerdo. Es un proceso que nosotros no conocíamos,
en los cuales hemos hecho 1001 preguntas de, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo venden la historia? ¿Cómo? Esa parte nosotros era completamente desconocida y fue también para nosotros un aprendizaje, el ver cómo es lo que implica para ustedes, no solamente el identificar la noticia o la historia o el reportaje, sino cómo lo sacan y las estrategias, cómo toman decisiones, todas esas cosas aprendimos que son muy importantes, y para esta nueva ronda obviamente ya más proactivamente y conscientemente ya va a ser como forma o va a formar parte del plan de trabajo, por así decirlo. No, de nuevo, no estamos casados con una sola estrategia. Nosotros también lo que nos gustaría es que los periodistas también nos digan qué sería mejor, cuál es la mejor estrategia, cómo lo sacamos, porque de nuevo nosotros no somos especialistas, prueba de ello es que nuestros artículos científicos son muy técnicos, ¿no? Pero es parte de lo que queremos seguir mejorando, un poquito respondiendo a lo que sí sabíamos, era el sacar los distintos productos que teníamos, los infogramas, los videos y eso. También por lo que ya veníamos aprendiendo, que ya hay ciertas personas en comunidades con las que trabajamos generando la ciencia que nos piden ciertos formatos. No, pues yo prefiero el video, y tiene que ser un video que te lo pueda pasar por el WhatsApp. Y entonces aparte te voy a leer la nota, pero si me la pones en el Facebook primero. Y entonces cómo empezar a generar todos esos canales de comunicaciones y estar abiertos a lo que sirva, lo que la gente esté pidiendo, y lo que ustedes como periodistas, o ellos en este caso, nos estaban diciendo, va por aquí, exploremos este camino, exploremos este. Entonces, creo que ahora para la siguiente ronda vamos a estar un poquito más preparados para ya más, tenerlo un poco más estructurado, definitivamente. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Eduardo González, de la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México. Nomás quisiera retomar algunos comentarios que hiciste para que no se perdieran aquí en todo lo que estamos viendo, ¿no? Uno es el de la transparencia que señalabas, ¿no? Yo creo que si aspiramos a una sociedad del conocimiento, la sociedad debe de conocer lo que hacen los científicos. Y es un derecho, no es que sea un acto de generosidad científica, ¿no? Es un derecho de la sociedad conocer en qué se gasta el dinero público hacia la ciencia. La otro comentario es lo que está haciendo Alejandro. Yo creo que es un ejemplo muy claro de hacia dónde va el nuevo periodismo, ¿no? Hay una mesa que se llama Retos del Periodismo, pues mañana. Y yo creo que ese es hacia dónde va el periodismo, precisamente, ¿no? A trabajar en equipo. Generalmente los periodistas hemos trabajado, mi vida pasada fue periodista, el periodista va, capta su nota, se regresa a la redacción, la redacta, la lanza y a ver quién la lee, pero es un trabajo como muy individual. Y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo debe ser el periodismo, no solamente en estos temas, no solamente en ciencia, sino en otras áreas de la sociedad. Pues a mí me complace saber que hay gente que está empezando a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y el tercero sería sobre lo mismo de Datamares, ¿no? Digo, celebro que estén socializando el conocimiento hacia la sociedad, porque solamente con la ciencia, con datos científicos, con ciencia, tecnología, innovación y todo esto, la sociedad puede apropiarse y puede defender a sus propios recursos que señalabas, ¿no? Que se están construyendo casas. Pues a lo mejor la gente, cuando sepa y conozca el valor de esto, y no solamente el valor económico, ¿no? O sea, en una sociedad del conocimiento tiene que haber mercados del conocimiento para que se suceda el conocimiento, pero el conocimiento es valioso también por muchas otras cosas. No solamente tiene que ser mercantil o de cuánto nos cuesta, ¿no? Simplemente el hecho de saber ya es valioso. Pues me da gusto saber que hay un proyecto como Datamares que se lanza hacia la sociedad, que le da herramientas sobre el discurso político, sobre el discurso economicista, para tomar decisiones sobre sus propios recursos. Eso era todo, gracias. Muchas gracias. Sí, y bueno, nosotros lo que sí esperamos es este tipo de retroalimentación, ¿no? O sea, realmente creemos que
el transparentar y el poner la información disponible para todos va a empoderar a las comunidades y a la sociedad. Es un proyecto que, como lo mencioné hace rato, está creciendo, vemos mucho potencial para Datamares y esta experiencia definitivamente con Alejandro, Andrés y Enrique y descubrir un poco lo que es el mundo del periodismo nos deja con un muy buen sabor de boca y esperamos que con la retroalimentación y cualquier comentario o incluso invitarlos, ¿no? Si nos quieren acompañar en esta experiencia, nosotros más que encantados y seguiremos con el proyecto y ya les haremos llegar cuando estemos listos para lanzar el ejercicio 2 ahora en el 2018. Así que muchísimas gracias por escucharnos y por habernos invitado.